Muy buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de USM, el podcast de música nueva de Rocktails en su 7ª temporada. Volviendo a las raíces, volviendo a YouTube, aquí estamos, acá nos ven. Yo soy Manu Masquín. Yo soy Martín Guazzaroni y estamos junto a Paul Hicks. Vamos, Paul. Vamos, aplausos. Bravo, Paul. Es muy importante que esté Paul en esta temporada de vuelta a YouTube de USM. Coincido. Porque fue uno de los primeros personajes que apareció en USM. Sí. Paul. Y te fuimos a visitar a tu casa. Claro. No había video en esa época. Había solo audio, pero... Y además recuerdo que hablamos cuando salió Astucia en su momento, que nos mandaste unos audios desde un café en alguna calle de Buenos Aires. Es verdad. Yo me imaginé toda esa secuencia, un café con leche, un tostadito, y el tipo respondiéndole preguntas a dos locos encerrados en su casa. Sí, discazo. Paul, a ver, estamos acá porque acabas de sacar un disco nuevo, La Perla Perdida, ¿no? Pero, ¿es tu disco número 10, puede ser? ¿Cómo contamos los discos en tu discografía? Porque es muy vasta, ¿no? Sí. Buena pregunta. Además solista, con banda, con proyectos solistas, pero alternativos a... Viste, es algo que tal vez todavía la respuesta no la tengamos. Ok. Hay dos formas de verlo ahora, creo. Podemos inventar muchas más, de todos modos. Existen los álbumes concebidos de la manera más, llamale, profesional, que son desde mi álbum Astucia, publicado en 2020, a mi último álbum, que se llama La Perla Perdida, como bien vos decías, publicado este año 2026, siendo en ese caso 4 discos. ¿Viste? Okay. Discos así como de los que hay un cierto tiempo entre medio y hay como un... ¿cómo se dice? Sí, una planificación. O esa palabra con Esquema. Casi. No. Ay. Bueno, sería como tu año cero, el 2020, digamos. Algo así. Hay como Astucia esa arranca. forma de publicar álbumes que es, sacás un disco, lo presentás, lo divulgás, haces un concierto de presentación, salís de gira a mostrarlo en diferentes lugares. Pasa el tiempo, inventás otros temas, los grabás. Esa formalidad va de la mano con 4 álbumes que he hecho, que son el álbum Astucia, el álbum Tridimensional, El Misterio de Paul Hicks y La Perla Perdida. De ahí hacia atrás hay muchos álbumes hechos de maneras absolutamente alternativas y en una especie de... dentro de un torbellino, por imaginárnoslo de una manera visual, hechos dentro de un torbellino de creatividad y que salían disparados para todos lados. Se salían 2 al mismo tiempo. Buenísimo. Uno que había quedado atrás y lo publico, un disco de música instrumental para que sea música de fondo, uno grabado solo con un micrófono y todos los instrumentos con el mismo micrófono, ¿entendés? Bueno, ese tipo de experimentación acarreo previo a la publicación de estos álbumes hechos de manera más formal o profesional o establecida, ¿viste? Que igual esos discos se pueden escuchar. Están todos, están en ordenados plataformas. En internet. Sí, en ese caso sí, podés empezar a contar y el número va a ser mucho más abultado. Claro. Si le podés sumar los discos del Grupo Algodón, que es la banda con mis amigos, que tenemos con mis amigos de Montevideo, que también, bueno... Si lo contás de cierta manera, tiene 7 álbumes. Uno en vivo, un compilado y 5 discos de estudio. Una banda, Claro, pero... y además tampoco estamos contando tus discos de demos y versiones previas de estudio, ¿viste? que también acompañan estos 4 discos post-Astucia. Exacto, total. Ahí podés hacer esa cuenta. Yo diría que 4 hechos de manera formal y como en cierto modo... jugando al ping-pong con la industria de la música. ¿Viste? Estos últimos 4, como tratando de estar ahí en cierto modo dentro de ese medio y no solo por fuera en una especie de rapto creativo individual sin
tomar importancia en lo que sea que haya afuera. ¿Y La Perla Perdida dónde te encuentra sonoramente, digamos, hablando, ¿no? Para hacer una pequeña introducción al disco. En un equilibrio de mis 3 álbumes pasados y en una aplicación de los aprendizajes del tiempo que ha sucedido entre el álbum Astucia y La Perla Perdida, que incluye en el medio 2 álbumes producidos por músicos y amigos que admiro mucho, que fueron Martín Buscaglia y Leandro Lopatín. Claro. Martín, un músico uruguayo muy potente. Increíble. Planetario ya, potente. Y Lopatín, lo mismo, guitarrista del supergrupo Turf. Claro. Banda muy trascendente dentro del rock nacional post 1996. Ya diría post 2000 porque ahí creo que sale a la luz y ahí yo los conocí, por lo menos, que trascendieron la frontera de las fronteras de nuestros países. Bueno, lo que aprendí produciendo y trabajando con ellos lo apliqué en este álbum, porque dirigiéndolo yo solo. Astucia también es autoproducido. Sí, tu pero primer, entre comillas, ahí disco. es una especie de acto muy consciente de indulgencia a mí mismo. Ok. Es decir, realmente tratar de destruir los límites de mis propias capacidades, ¿entendés? Dándome paso libre a cualquier idea que tuviera, no necesariamente prestando mucha atención a que luego eso fuese me sale digerible, esa es una palabra, pero a que fuese fácil o sencillo o más amable, que querés a la oreja, ponele. Pensando en el otro. Pensando en el hit, capaz. Claro, ¿O no? No, al revés. Ahí creía que en Astucia no, digo, después. En Astucia no. Ahí creía que podía derrumbar la idea del hit y crear una nueva forma de hit. Sí. Esa era la búsqueda, ¿entendés? Entonces, bueno, eso implicaba darme libertad a cualquier arreglo o musicalidad que se me antojase. Claro, había mucha máquina de ritmo, ¿no? Había, sí, en baterías ese grabadas disco. de maneras también. Sí. O sea, alternativas, pero con la potencia de cosmopolita de ya estar viviendo acá, en Buenos Aires. Entonces, bueno, hay este desequilibrio y ya viviendo acá y formando parte de una escena musical que es muy exigente. Claro. ¿Viste? Como es la escena porteña y argentina, ni que hablar. Entonces ahí estaba ese equilibrio. Luego, con el disco tridimensional, quería ya desarraigarme de esa forma tan tal vez engorrosa y maxi minimalista de hacer las cosas. Entonces cito a Buscaglia para que llevase a cabo lo que conceptualmente llamamos el exorcismo de Paul Higgs. Claro. Ahí fui derrocado de mi propio trono de indulgencia. ¿Me explico? Sí. Con la ayuda de un samurái creativo, potente, Martín Buscaglia. El halcón plateado. El halcón plateado. Sí. Ok. Claro. Sí. Bueno, ahí quedé sacamos todo el bagaje que traía mi música. Es un disco que es como más cancionero, ¿no? Tiene Es más más canción con guitarra, ponele, y sola. hay acústicas, hay eso. funk también. Total. Ahí tiene todo eso, pero todavía no tiene estribillos. Claro. O sea, no es coreable así con Es verdad. a mano y en... Sí, además pienso en el estribillo de Ni Ahí, ponele que era como uno de los cortes pero del disco. Si lo pensás, no hay. Claro. Es solo una estrofa, Sí. es tipo una sección repetida. Sí, es verdad. Bueno, eso pasa en ese álbum. Avanzando tiempo mediante, Lopatín y las canciones. Más Claro. pop ya. Sí, estribillos, preestribillos. También era una propuesta que venía trabajando porque era el mayor desafío que encontraba. Claro. Ideal para plasmar eso y darle una vuelta de tuerca fue el trabajo con Lopatín. Este álbum, La Perla Perdida... Perdón, y es un disco que también lo editas con un sello. Con un sello, con tiene Indie Folk, featurings sí. con muchos artistas. Están conociendo con Rusia. Mateo, conociendo Rusia. Fonso. Todo así, tipo, todas las de ganar hecho Sí. a la porteña argentina, ¿viste? Claro. Buenos Aires, con todo hecho de esa manera. Y ahora
aplico todas esas cosas que les vengo comentando en esta especie de equilibrio donde todas las canciones son coreables, son expertas en los términos que Buscaglia me enseñó a ser experto, que es con los elementos que tengas, hacer que algo se ordene de manera eficaz y óptima, ¿viste? Si escuchás con atención este álbum nuevo, La Perla Perdida, cada canción tiene pocos elementos, pero utilizados de manera óptima, que eso fue lo que aprendí de Buscaglia, ¿viste? Y también he sido un poco más indulgente conmigo mismo en el sentido de que permití que sucediese algo más extraño por momentos, aún dentro de estas canciones que tienen el orden de ser canciones pop, ¿viste? Bueno, y eso es, así me encuentra. Y más allá de ese equilibrio de poder plasmar los aprendizajes y las experiencias de los discos anteriores, ¿qué es lo principal que cambia? Hablando de esto, de un disco hecho como con un sello, con un montón de gente pensando o trabajando en equipo de un montón de gente, con lo bueno y lo malo, no sé, que eso conlleva, a volver un poco a decir, bueno, este disco, ok, voy a tener otra vez todo el control y la decisión yo. Sí. ¿Te encontró, te abrumó o te dijiste, bueno, otra vez vuelvo a una zona tranquila? Sí, ¿Qué pasó ahí? No me abrumó en lo más mínimo porque siempre, al menos, creo que en muchas ocasiones gusto de analizar mi propia discografía como si la estuviese viendo de afuera o leyendo desde una Wikipedia, como lo hago constantemente con la de artistas que me inspiran. Claro. Entonces, creo que siempre que los artistas productores que me gustan toman, después de tal o cual cantidad de tiempo, las decisiones artísticas y de producción de manera no individual, pero sí dirigida por ellos mismos, siempre es un quiebre interesante, ¿viste? Después de trabajar con grandes equipos o con productores que ayudan a rumbear y a esculpir el sonido, siempre me parece, cuando lo veo en artistas que me gustan o que no me gustan, o simplemente analizando esta forma de hacer discos, siempre que el productor es el propio compositor y toma las riendas, creo que se imprime algo muy singular, ¿viste? En donde es tomado en cuenta la visión única de quien tiene el mayor contacto con su propia música, ¿viste? Aún en esta ocasión contando con la mano derecha muy firme de Tamara Lechner en flauta, coros y hasta parte de la dirección, en cierto modo, y la de Ignus, que es un baterista, músico, compositor también, muy florecido allá en la zona sur de la provincia, del conurbano, mejor dicho. Esa dupla me ayudó mucho, con también nuestra alma mater, que es Florencia Rusi, que es una productora, artista, bordadora, y además cumplía el rol de manager en aquel entonces. Ella también, su presencia impulsó este trabajo de un modo en donde todos los propulsores de nuestro cohete funcionaban empujando al mismo tiempo, aún siendo yo quien rumbeara la nave, ¿viste? Ese equipo ahí estaba muy firme. También Florencia pasó a cumplir este rol que te digo, más de producción, producción creativa dentro de la banda, y apareció nuestra representante actual, Morena, que es Morena Velázquez, rosarina, que también se posicionó firme con que hiciéramos esto de esta manera, ¿viste? Entonces se armó como un equipo que, a pesar de otras veces haber trabajado con discográficas o con mayor cantidad de gente, la gente que está ahora está comprometida o está presente de un modo más firme que en otras veces, y es más gente la que está más firme. ¿Me explico?
Antes tal vez era más gente, pero cuando trabajás en un sello, viste que es distinto. Hay que cumplir las personas que ahí trabajan tienen que cumplir con muchos artistas, entonces es distinta la relación. Bueno, el concepto del disco también, que remite a un bar, ¿no? Sí. Y un bar que tiene sus habitués. Exacto. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? Y ahí, de que el que conoce también, y se compromete el que va y el que está, ¿no? Como ir a un bar de esa índole, o a un café, cualquiera que vas y una vez y ahí no sé qué, no hablas con nadie, vas 2 veces, tampoco 3, nadie, y después ya te empiezan a conocer lentamente y te empiezas a sentir cómodo. Claro. Y bueno, y así pasás a formar parte de un lugar que no es necesariamente individual, ¿viste? Como lo es un bar. Hay algo de eso. Creo que ahora quienes publicamos La Perla Perdida somos sus habitués. ¿Me explico? Es algo así. Y La Perla Perdida siendo la inspiración esencial de la creación, que es esa belleza a la que siempre estoy apuntando y que apenas la vemos desaparece, se escapa, ¿viste? Claro. Bueno, este disco tiene una canción que se llama La Perla. Ahí un poco viene el chiste, porque siempre guiño a Judy, porque es mi favorita. ¿Qué disco es, Paul? Es el disco Comida para el Corazón, Heart Food, de Judy Seal, publicado en 1973. Ella es una cantante estadounidense de folk, ¿no? Sí, de algo por el estilo, exacto. Va, folk, bueno, la canción popular de esa época. Sí, yo creo que ella le llamaba pop barroco americano. Okay. El pop barroco es una cosa en sí misma. Sí. De ahí surgen Electric Light Orchestra y otras bandas. Y después existe esa música que se llama Power Pop, que tiene su inicio en eso. Bueno, el Sargento Pimienta y demás. Sí. Es un poco de pop barroco y mucha música de esa época. Pero bueno, Judy hace eso con mucha de lo que llaman americana, que es como el folclore del norte. Sí, mezclado con cosas esotéricas, con el mundo extraterrestrial, el mundo parafísico, ¿no? Se llama metafísico, paranormal. Bueno, y desde que la escucho, mi vida hizo un giro muy grande y la escucho siempre y me acompaña, ¿viste? No sé por qué, es algo que no puedo explicar. Y es alguien que en Estados Unidos no tuvo el reconocimiento que debería tener. Exacto. Porque uno de los conceptos del disco es ese, ¿no? Sí. Un lugar donde la justicia poética se da, digamos. Triunfó. Es justa, triunfa. Sí, hay un lugar donde eso sucede, digamos. Y es La Perla Perdida de ese bar, y en la belleza misma la justicia poética siempre triunfa, si lo pensás, en esa especie de acto creativo puro que hasta, aunque no logre yo, ni creo que mucha gente que conozco, verlo, la justicia poética ya ganó cuando estás haciendo la canción o cuando estás inventando algo. Ahí hay un punto esencial donde ya estás frente a frente con la perla que se escapa. Y ahí eso, si no estuviésemos regidos por el exitismo de la sociedad en la que vivimos, ya sería el triunfo. Claro. Pero sucede lo que sucede y el triunfo se mide con estadísticas. Sí. O sea, la justicia poética sería poder conmoverse, ponerle con algo. Sí, eso o que alguien escuche la canción y se conmueva, por ejemplo. Eso lo es, ya está. Que te escuche una persona, en algún punto es un acto de justicia poética y es un triunfo absoluto. Pero con los filtros de vivir en una sociedad, siempre uno asocia la justicia poética con ser escuchado en el arena de donde sea. De la empresa telefónica que sea. Exacto, ¿entendés? Bueno, en este caso se habla un poco de eso. Artistas que a mí me han cambiado la vida de manera muy positiva. En La Perla Perdida, en ese bar, son vitoreados como tal vez, según mi perspectiva, insisto, no lo fueron en vida. ¿Y qué artistas están ahí en ese panteón? O sea, sabemos que Claudio Tadei. Sí, acá también tengo el cassette de Tadei, del Zebras, Nácar y Rubí, que es también un disco muy peculiar, muy ambiciosamente creativo. Él es un artista uruguayo. Un artista uruguayo, sí.
que, bueno, tiene un montón de discos muy buenos, todos hechos... Él tiene una voz muy singular. También. Una forma de cantar, ¿no? Sí, muy medio singular. Monstruoso. Y hay una cosa medio funky, medio rock funky, por momentos. Sí, sí. Y después con una vuelta de tuerca hacia las raíces latinas, Ajá. porque él siempre vivió entre Uruguay y Suiza debido a que la parte es Suiza, pero también hay una parte que Suiza e Italia comparten, no sé si es una frontera o algo. Sí, al norte, ¿no? Al norte de Italia. Algo de eso, sí. bueno, los abuelos de los Tadei, que son Claudio y Rosana, su hermana, son de allá y siempre hubo cosas de ese mundo de llegar e irse y de dónde se es, atravesando los discos de Claudio. Bueno, y en una, como te digo, empieza a ser más una cuestión folclórica latina, latinoamericana. Sí, está Tadei, está Judy. Bueno, está Quistapassi, que es un amigo uruguayo. También que, o sea, que no suenen, no tocan el disco, pero se coló en la contraportada. Sí, increíble. Digamos. Son personajes, él es un personaje del universo Paul Hicks que ya conocemos, porque en Tridimensional está. Exacto, claro. canta pila y toca en el grupo En Algodón, por eso. Claro. Sí, y también sí. es cineasta, ¿ha hecho algún videoclip o alguna Ese cosa es con vos? Pedro Duarte. Ah, ese es Pedro Claro. Duarte, me Que estoy confundiendo. también, bueno, estaría acá, pero... No está dibujado, pero No capaz está. no le copa tanto la Pedro música. Siempre está atrás de Duarte, cámara. Sí, no, el Pedro está en otros términos. Bueno, y también, Paul, en el inicio del disco, ¿no? Vos te arrancás presentándote a vos mismo dentro Sí. del bar como el críptido del rock uruguayo y también el huérfano. Huérfano del rock uruguayo. Huérfano. Antes de ir a críptido, que es como quizás más abstracta, Sí. me gustaría que me cuentes eso de por qué te describís de esa manera, como Claro. huérfano del rock uruguayo. Es debido a que cuando comencé a tocar en lugares, alrededor de mis 12, 13, 14, 15 años, en esa etapa formativa, y ya hasta mis 18, en ese primer arco, En Montevideo. en Montevideo, había sucedido el declive de lo que se llamó rock uruguayo post-2000, que fue un surgimiento de bandas por todos lados y de mucha inversión en la música por parte de la gente y por parte de no sé, las corporaciones o lo que fuese. El declive ¿en qué bandas terminaría? No, o sea, muchas bandas de esa época dejaron de tocar. Ajá. Se dejó de hacer un festival que allá era un festival a donde iban cientos de miles de personas, Sí. que imagínate para un país de 3 millones de personas es... ¿El de la marca de cerveza? Sí, exacto. Todo eso sucedió cuando yo tendría, no sé, 8. Sí, Pilsen Rock. Pilsen Rock. Cuando yo tenía 8, 9 años y se cayó, desapareció así. Claro. La mayor parte de las bandas dejaron de tocar. Cuando mis amigos y yo estábamos, ¡wow! Claro, ahí con la todo. guitarrita. Pero ponele, el representante de esa movida sería la Triple Nelson, ponele, o es La otra Triple movida. siguió, por Siguieron ejemplo, tocando y ellos. estaban en eso, pero también en su propio camino. Bueno, hay bandas que se acabaron por esa época, como un super grupo que se llamó Vinilo, una banda del interior muy conocida que se llamaba Grafolitas. Anoten. Sí, hay de todo. Otro grupo también de esa vuelta, Lapso, Simio, surgían por todos lados. ¿Y era algo más de rock alternativo? Digo, ¿cómo era la sonoridad? Sí, rock and roll, eso, como pesado además, Ajá. mucho rock pesado. Sí. Otro grupo, Doberman, Vendetta. Porque digo, vos me decís eso y yo también lo asocio a una época del rock uruguayo en que conocimos, al menos en Argentina, conocimos esos proyectos tipo La Vela Puerca, Sí. los que tenían caños, ¿no? Sí, Uruguayos exacto, con caños. exacto. Medio cruzando ska con rock. Bueno, 11 tiros. 11 tiros. En los inicios de No Te Va a Gustar, ponele. Sí, bueno. Antes de que se volviera más pop. Exacto. No Te Va a Gustar y La Vela quedaron muy, muy firmes aún con eso, porque ya creo que lograron expandirse a toda la región, o por lo menos a Buenos Aires potente, cuando sucede esto de que allá habían sellos que desaparecieron. Por motivos comerciales. Creo que sí. Y porque... Sí. Exactamente. Yo no sabría decírtelo. Creo que hay hasta libros al respecto que seguro hablan con mayor autoridad de la que puedo tener yo al decirlo. Pero sí, hubo ahí un vacío en donde lentamente empezaron a haber brotes de música independiente
como un sello que se llamó o se sigue llamando Esquizodelia, de donde surge Tres Pecados, que es una banda ya muy, muy respetada. El trabajo de Paolo Bianchi, un compositor muy fructífero y también potente de la vuelta. Estaban los Vieja Historia, que eran mi banda también favorita del año 2006. Bueno, ahí se cae todo eso y quedaron como en un entremedio donde no había sostén para darle caña y bueno, después acabaron por dispersarse, luego formar otro supergrupo que se llama Los Hermanos Láser, que a mí me fascina. Pero eso, entre el 2009 y el 2014, que fue cuando empezamos a sacar los discos del Grupo Algodón, hubo ahí como una laguna mental para la música, al menos... llámale underground, no sé si necesariamente underground, pero midstream, ni mainstream ni underground. Ahí hubo un intermedio que quedó medio huérfano. Claro. En especial, bueno, yo que tendría 11, 12 y estaba para salir con todo, no sé, igual era chico, pero eso, quedó ahí como una situación, se dejaron de hacer estos festivales, fiestas, conciertos, lugares cerraron, no sé bien qué es lo que sucedió, pero a eso se refiere la canción cuando habla de que el críptido es huérfano. Claro. Sí. ¿Y lo de críptido? Y un críptido es un animal cuya existencia, un ser, un ente cuya existencia no puede ser comprobada por la ciencia. Entonces existe esta pseudociencia, ya que no está en los... Sí, no están dentro de los protocolos de la gente de como la si ciencia. te dijera un dragón, ponele. O es menos mitológico. No, entra. Sí, un dragón, el pomberito, claro. Almamula, claro. Bueno, los extraterrestres en cierto modo entran dentro de la criptozoología, que es la ciencia que estudia todos estos fenómenos y animales. Entonces, simplemente siempre me causó un interés definitivo ese mundo. Entonces, qué mejor que la imaginación para poder ser formar parte, aunque sea. Sí, claro. Sí. Hoy charlaba hace un rato en la radio de que la imaginación es una parte vital de este disco, porque contesta a todo el recorte que se le hizo a la imaginación en los últimos años, donde la calle tuvo tanto lugar y sufrimiento y combate, donde mucho álbum refería a esa realidad, ¿viste? Y donde tal vez creo que quedó ese espacio de real exploración, que al fin y al cabo es la imaginación, y que no se cierne por lo que esté realmente sucediendo de manera fáctica, sino que puede reflejar eso de formas abstractas, alternativas, o simplemente crear un lugar en donde si hay tanta opresión, tanta maldad, tanto lo que fuese en la calle y en las naciones, gobiernos, lo que sea. Bueno, la imaginación es algo que eso es el último bastión en el cual nos podemos también parar a luchar por ese estado de gracia, ¿viste? Que también está contra el cual, bueno, las instituciones en muchas ocasiones están luchando por cortar de raíz, ¿viste? Con la imaginación, que es intangible, no hay con qué darle, no se va a Pensaba poder. también en ese concepto de críptido, que remite a que, a ver, el que conoce un críptido es porque el que cree en su presencia es porque lo vio o lo presenció manifestándose. Por ejemplo, el cantante de Dos Cabezas, ¿no? Sí. Que, claro, yo que lo presencié al cantante de Dos Cabezas alguna vez, dije, claro, entendí a qué te referías en el disco. Exacto. ¿Qué es el cantante de Dos Cabezas? Que es otro de los invitados del disco. Claro, el cantante de Dos Cabezas son las voces de Kubilay Medina y Lucas Finocchi, alma mater del supergrupo platense Monstruo, que también son vitoreados y es una banda celebrada dentro de La Perla Perdida. ¿Viste? Porque creo que es un grupo que siempre apuntó a la creatividad y a hacer álbumes de pura alma,
atravesando épocas, modas, lo que quieras. Sí, que además que los ves en vivo y te das cuenta que son increíbles, o sea, son realmente buenos. Sí, es una banda muy buena en vivo. Muy buenos, y ellos con un compromiso con su discografía también potente, ¿viste? Y eso, desde que los conocí, me resultó sumamente inspirador. Lo supe al instante de ver o de siquiera escuchar un tema que me puso un amigo rumbo a La Plata por la autopista. Te juro que fueron 10 segundos en los cuales ya reconocí esa especie de no sé, de estado de gracia, por llamarlo de alguna manera, en el cual los chicos se ponen cuando van a hacer un álbum. Tal vez ahora lo digo y suena pomposo, y luego viste que lo vas a hacer y lo estás haciendo, sí, y la bien. vida sigue pasando. Pero te juro que hay algo de eso. Así que bueno, qué mejor que citarlos a cantar y a tocar la viola en el tema Daba la Casualidad, canción número 4 de La Perla Perdida. Sí. Y también son ilustrados en la tapa, en la contratapa, como dos torsos en un par de piernas. Claro, porque armonizan como el carajo. Vos Claro, parece que cantan juntos todo el tiempo. Sí, Es son una dos locura. caras Además de de la que misma moneda. no digo que son súper parecidos. Pero Si no los tienen- conoces, hay un mood uno ahí, que no los conoce hay un tanto swing personalmente, ahí. un poco son medio Sí, parecidos. Tiene la misma onda, no monstruo, sé. listo. Claro, Sí, total. sí. Y hay otro invitado en Sí. el disco, Gran Fatoruso, que Bien. también forma parte de ese lugar, que es Sí, La Perla sí. Perdida, que Sí, también, bueno, decía lo de la imaginación y un poco ese lugar, esa trinchera. Exacto. Vamos a ese bar a imaginarnos cosas, ¿no? Exacto. Como Sí. y hacer esa justicia, esa justicia Sí. poética Que por sí misma. curiosamente no es un huérfano del rock uruguayo. No, No, es más uno bien todo lo contrario. El padre. Es el progenitor. Claro, el padre. Sí. Claro. Sí, sí, ¿Qué sí. onda esa colaboración, esa invitación? Y bueno, hace un solo espectáculo. O sea, Un asunto, hermoso. sí, sí. Hermoso. Increíble. Es para una persona dedicada a la investigación musical, nacida en Uruguay, y además dedicada a la grabación de álbumes propios. La participación de Hugo, un asunto bueno, del que no hay vuelta atrás. ¿Entendés? Es algo re importante Sí. para nosotros, su existencia y su entrega a la artesanía de la música, como él dice, y lo que significa también que exista una persona de tal... bueno, yo creo que a él no necesariamente le gusta esta palabra, pero una persona de tal genialidad, salida de un lugar que quienes somos de ahí sabemos que es muy, muy pequeño en cierto modo, en términos demográficos también, y donde solo en la capital de la nación es que está como armado una especie de circuito en el cual, bueno, hacer música y poder salir a tocar y mostrarla a mayor cantidad de personas, es algo, o sea, muy... ¿cómo decirlo? De nuevo, últimamente tengo pegado la palabra potente. Muy potente. Sí. Y más con lo que tocó. Me gustó Claro. que lo llamaras para tocar en un candombe. También. Porque si bien él tiene como muchas etapas de Todas, su carrera, muy sí. variadas, no nos vamos a meter en eso. Pero una de mis favoritas es él tocando sintetizador en candombe, ponerle ¡Pam! con Jaime Ross o esas cosas. Exacto. Y lo llamaste por eso, porque te copó Sí. el candombe, tipo, buscabas esa sonoridad. Sí. Porque él también, viste, tiene esos timbres que a veces parece un cinte de juguete, viste. No, y increíble. lo toca con mucha maestría. Exacto, hay unos documentales interesantísimos que están subidos a internet, que hace un periodista uruguayo sobre música que se llama Carlos Dopico, que tenía un programa en la época de máxima vitalidad del rock uruguayo, que se llamaba La Púa. Carlos Dopico salía semanalmente, no me acuerdo en el punto álgido, no me acuerdo cuántas veces por semana, pero era como la viola,
participaban del programa iban, y hay unos especiales en los cuales habla de ciertos discos trascendentes dentro de nuestra historia. Uno de ellos es el 7 y 3, que es un discazo de Jaime Ross, que cuenta con las máquinas de ritmo diseñadas por Jaime y por Jorge Nasser, que es un querido amigo y un músico uruguayo también crucial. Sí. ¿Grabaste con él en El Misterio de Paul Higgs? ¿Con Nasser, no? Sí, cayó al estudio a cantar un rato, sí. En el disco anterior, ¿no? Exacto. Todavía no fue una colaboración formalizada, sino que fue una... Estaba ahí. No, fue real. Una manifestación. Eso fue, no fue por fuera de los... Fue como se hacen las colaboraciones de verdad. Cayó al estudio a meter unas ondas, ¿entendés? Claro. No es el que dice, vamos, o algo así. Tira unas arengas. Sí. Un gigante. Pará, bueno, ¿y a Fatoruso lo conocías personalmente o fue solo, che, te mando esto, se conocen musicalmente, digamos? Todo por email. Lo crucé una vez, pero no creo que ni haya registrado Claro. mi dada de mano en unas bambalinas de un concierto de Fito Páez en Uruguay, donde fuimos una de las bandas de apertura. Hugo participó cantando giros y tocando el piano. Supremo. Bueno, Jaime hace ese álbum todo con máquina de ritmos, mucho candombe con máquina de ritmos. Yo armé este tema con una máquina de ritmos vieja y había algo ahí, viste, en el asunto. Y decía Jaime Ross en el documental de La Púa, hecho por Do Pico, que Hugo era una de las únicas personas en este mundo que podía lograr que un sintetizador se expresase como un piano, ¿viste? No haciéndolo sonar como un piano, pero algo de la expresión con el piano es más usual. Sí. Hugo lo lograba con esta máquina digital, ¿entendés? O analógica, pero me explico, de síntesis sonora. Sí, total. Y bueno, y ahí apareció la idea y le tiré un mail, me respondió, todo muy, muy, muy copado. Sí. Muy, Se muy mandó concreto y terrible copado. solo, además. Increíble. Se mandó terrible todo solo. lo que mandó es lo que quedó. O sea, Claro, la pista de comienzo a fin. Eso te iba a preguntar, cuando tenés ese tipo de colaboración o conseguís como Sí. eso, es un tiro solo, ¿no? Lo que llega es lo que va. Y claro, Espero, ojalá que me guste y ojalá que quede Imaginate. todo, porque ¿qué le voy a decir, che? Todo por mail. No, Disculpa, y fue. en tal momento por ahí. No, pero ahí también comprobé en carne propia que por algo se habla de un genio. Claro. Sí. Lo que sea que hizo y todo lo que no hizo me resultó absolutamente genial. Los lugares donde no tocó, los lugares donde simplemente agregó un detalle. Claro, porque él en el arranque del tema creo que mete una hace unos notita ruidos, ahí, unos re ruidos. y después mete el solo. Sí, exacto, muy, muy Y después, esto experto. por ahí de ignorante, pero vos escribís la partitura escuchando lo que te mandó, él te manda algo escrito, ¿cómo haces para tocarlo vos o tocarlo con la banda? O él le grabó encima una maqueta. ¿Cómo volvés a tocar ese solo o a replicarlo, ponele? Citando, así haciendo una cuestión circular, a un músico de 19 años de la zona sur que tiene una tendencia a la genialidad. Ajá. Se llama Ulises Tayer, Ajá. que sacó un disco bajo el seudónimo de Odisea Tango 7 o 6, no me acuerdo ahora, que toca el sintetizador monofónico, al igual que el piano. Entonces ahora para una grabación que tenemos en vivo y al concierto de presentación de este álbum, lo citamos a él. Buenísimo. Y hay algo, te juro que sucede algo circular. Buenísimo. Entre Hugo, que tiene 84, 82 años, y Ulises, que es este pibe de 19, que es muy compinche de mi baterista y que grabó en el estudio del baterista del grupo Ignus. Sí. Bueno, así. Y que toque lo que él quiera. O sea, En los lugares, sí, claro. con un sintetizador monofónico, pero lo que le surja a él. Sí, esa es la forma que encontramos por ahora. En Uruguay vamos a llamar a Quistapacie, a que haga lo que se le antoje, pero hay algo de este... Igual es difícil hacer lo que uno se le antoje cuando tiene la referencia de Fatoruso. Como que sí, bueno, te pone la vara alta, claro. Y claro, como que ya también te da las coordenadas. Si te vas mucho es como un poquito faltar el respeto. Es como, bueno, tampoco te vas a ir tanto de lo que...
No, pero creo que ahí hay una camaradería musical que no, sea quien sea el que tocó antes, se entiende que no importa, ¿entendés? Uh-huh. Es como esa cosa es algo mucho más presente, donde no existe ese peso, me parece, claro. Porque la música ahí es más, creo yo, benévola, ¿viste? Al menos yo lo veo así, no es que ponele, yo creo que no es porque con tal artista haya tocado la guitarra, tal guitarrista, luego el que viene. Creo yo que hay una camaradería musical donde ya después está tocando. No. Sí, se borra eso. No se borra lo que hizo, sino que se borran esos límites preestablecidos que creo que son más mentales que físicos a la hora de darle catanga. Sí. Y de paso, que hablamos de llevarlo al vivo, al disco, ¿qué onda con el show de presentación? Va a haber un show de presentación acá en la Ciudad de Buenos Aires al menos, en Stramer, en agosto. Exacto. ¿Qué estás tramando? ¿Con qué ganas lo encarás? Porque una cosa es armar el disco y otra cosa es pensarlo para... Te vas a convertir en el críptido del rock uruguayo. Seguro. Claro. Porque en la portada del disco estás como medio... transfigurado. Sí. A luna llena. Yo espero que Stramer sea la perla perdida, obviamente. Esa noche lo va a hacer. Vamos todos a vivir ese momento. Sí, lo vamos a transformar. No sé específicamente cómo, debido a que es algo que me excede la cuestión escenográfica. Sí. Me cuesta de la realidad de la imaginación a la realidad no tengo total, la menor idea. No, pero es complicadísimo. Contamos con personas dentro de la banda y del grupo que sabe cómo llevar eso a cabo. A los monstruos le podemos poner una remera grandota, que salgan los dos por el mismo agujero. Lo todo me parece. Bueno, cosas así van a suceder seguro. Lo tocamos con una banda de 4 integrantes, que son Ignus, baterista que además grabó en el álbum y que fue en cierto modo coproductor en la parte de grabación acústica, es decir, de instrumentos acústicos o eléctricos, pero de grabación de tomas acústicas allá en la zona sur, sea de la batería acústica o de algunas guitarras de 12 que grabamos allá. Él participó de manera activa y también eso, estuvo muy, muy al firme debido a que su experiencia le permite aportar de manera certera. Después está Tamara, que hace las veces de flautista y de voz, que también acompaña a la mía como otra voz casi que principal. Sí, te digo. Sí, de hecho, bueno, no la mencionamos en su personaje en La Perla Perdida, pero Coquedama es su personaje, ¿no? Exacto, también, y bueno, formó parte de este álbum y ya del grupo como mano derecha, te diría, total, y es otra voz cantante, no es corista en el grupo a esta altura, ¿viste? Y después tenemos un bajista nuevo que se llama Marce Nícero, también de allá de Banfield, son todos de zona sur y yo que soy de Montevideo. Bueno, esa es la banda con la que vamos a tocar el álbum, así de comienzo a fin, en el orden que está. Y más, me imagino. Sí, también viene este chico Uli a tocar el sintetizador monofónico. Bien. Y viene mi ex profesora de tambor a tocar un par de tambores en el Banco de Arena, que es la canción en la que participa Hugo. Y eso, sí, vamos a tratar de transformar el espacio, como bien decías, en La Perla Perdida por esa noche. Y de ahí hacerlo en Montevideo, el 10 y el 11 de septiembre. 2 fechas. Bien, 2 fechas. 2 fechas, sí. ¿Dónde? En La Cretina, que es como un lugar en el cual se ha logrado una especie de comunión entre audiencia y emisión de sonido, que ha sido muy benefactora en relación a nuestros conciertos. O sea, se arma ahí, ¿viste? Qué bueno. Con las personas que asisten al concierto, ya ese es un lugar común que tienen para encontrarse con la música que barajamos. Así que vamos a hacer esas 2 fechas. Hay todo medio de corrido y en esa. Y después a tocar por acá en el conurbano y en las provincias que nos reciban y que
logremos hacer la coordinación pertinente, ¿viste? Vamos a ir. Buenísimo. Sí, esa onda. Tenemos con Manu pendientes ir a verte a Montevideo. Sí. Es algo que en algún momento vamos a hacer. Va a ser tipo va a ser una gira. Por favor. Ir a ver a Montevideo. Sí, hay que hacerla. Pero no sé si llegamos para la de septiembre, no sé, pero sucederá. A Stramer vamos a ir seguro, Sí. a la Perla Perdida. Nos queda, vamos a pensar de acá hasta que sea la fecha, ¿qué nombre nos pondríamos nosotros en ese, Claro. en ese Seguro. universo? Porque tenemos que pensar alguno, porque Sí, está bueno. hay que encontrar un... Esa es tarea tuya, Poli, igual me parece. Bueno, vos sos más Me que... encanta. Sí, vos Vos sos sos el artista. mejor para eso, de verdad. No, me encantó. Tenemos que pensarlo. Nosotros a Guasaroni le decimos en grupos de WhatsApp el zorro de las pampas. Ah, yo Por puedo ejemplo. ser- porque soy pampeano. Buenísimo. Bueno, ahí Pues sí, ahí pampeano. Ahí puede ya ser. lo tenés. Es eso, Ahí puede ser. Fa, boludo. Falta yo, mano, ahí falta me van a mano, encontrar falta alguno, mano. Pero bueno, te la dejo a vos. ¿Vos sos de Flores? Sí. ¿Vivís ahí y sos de ahí? Sí. Ah, mirá, bueno, para mí hay algo ahí. Algo por ahí y tiene que ser, sí. No, por ahí no está todo lo de las crónicas del Ángel Gris. Bueno, Claro. Ah, que lo mencionás O sea, yo en estoy este- un poco más al sur, pero sí, Pero anda, está. bueno. Sobrevuela. Anda, Sobrevuela la zona del Ángel Gris. Bueno, Es por ahí, ojo con por eso. ahí. Sí, sí, qué buena idea. Sí, bueno, esas cosas. ¿Sabes? Me abruma, nunca le encontré la vuelta a diseñar la escenografía de un espectáculo hasta ahora. No sé qué es, qué puede ser lograble. ¿Para qué se precisa? ¿Para qué se precisa? ¿Para qué se precisa mucho trabajo y mucho Claro. dinero? No sé qué. No, sí, Yo creo que como- Stramer lo que tiene resuelto es que es un Eso, bar que bueno, tiene eso. barra y Sí. tiene el escenario al lado. Total. Entonces ahí hay gran parte ladrillo, resuelto. hay... Justo se estuvo hablando de eso los otros días en alguna conversación. Así que por suerte ahora está también Kevin, que es otro amigo que tiene su proyecto de ilustraciones que se llama Turbio, que también está dando una mano ahí en todo lo que refiere a la para Como la puesta en escena o sí, la... pero para ¿cómo se Dirección llama? de arte. Casi. No, cuando materialización, Bien, bueno, del ok. imaginario de la Perla Perdida. Por ejemplo, una que ahora vamos a barajar, que va a haber ahí en el concierto y va a haber, quiero hacer muchas, o sea, voy a tener para regalar, vender, no sé, la sopa de perlas. Que es una sopa de letras, todo con las canciones de la Perla Perdida. Sí, Me encanta. sí, tiene que suceder. Sí, porque el otro día estaba mucho de esto de la imaginación, también pensaba hoy en la radio, surgió en base a la cantidad de horas que hemos pasado en medios de transporte mientras hacíamos el álbum. Sí, claro. Y debido a que ensayamos en zona sur, siempre tenemos que combinar un par de subtes y ahí subir al Roca. Y ahí llegar a Mármol Claro. y de ahí volver y lo mismo de vuelta. Entonces es mucho rato de transporte y ahí es donde la imaginación... Cruzándote otras personas, otros paisajes. Todo, y hay algo, como hay una dislocación de la imaginación y la realidad, donde podés estar, viste, en un universo paralelo, mientras acá estás absolutamente arraigado a los asientos del Roca. Es verdad. ¿Entendés? Hay algo ahí que también fue parte del génesis de hacer un disco imaginario. Kevin y Florencia Rusi son ahí una dupla que está llevando a cabo toda la materialización de este asunto. Bueno, y yendo en el Roca, en una de estas vueltas, me compré un par de sopas de letras. Ajá. Y dije, esto es buenísimo, Claro. realmente, y te entrena la mente y te saca del scroll. Sí, Claro, sí. total. Y dije, chao, una sopa de letras con Banco palabras. mucho. Además, Me encanta. hay un juego muy importante dentro del universo de mis discos en relación a las palabras. Y viste, hay también no sé si gran parte, pero mucha música uruguaya tiene esa especie de inclinación al retorcimiento de palabras y en Montevideo hay poetas. Sí. Más lía, ¿viste? Todo Sí, eso sí. lo describe claramente y es el ejemplo cúlmine, por decirlo de alguna manera. Pero Buscaglia, después está Drexler, ¿viste? A su manera, todos son muy de ese tipo de cuestión del el atletismo del diccionario. Entonces, como siempre tengo eso en mente, la sopa de letras, la sopa de perlas,
para agilizar tus neuronas. Sí. Me encantó. Fue una de las ideas. Esa idea, por ejemplo, sí, la tuve, pero imagínate, si no hubieran personas que supieran cómo cómo empezar a hacer eso, Claro, solo quedaba en una idea. Claro. Porque es una movida. Sí, es como imprimir bueno. eso con todo igual a los... Claro. O sea, con el mismo papel. El mismo ¿viste? diseño, Exacto, todo, claro, ponele. total. Eso. Bueno, gracias Paul por venirte al Living de Rocktails. Por favor, un Disfrutamos placer. mucho de esta charla. Te quiero preguntar una sola cosa más. Sí. Hay una canción que habla de un hit Sí. en La Perla Perdida. Sí. Que te lo olvidaste. Sí. Nunca te acordaste un pedacito. El cantante se le olvidó. No. ¿sabes Nunca qué? apareció No, el pedacito. no. Porque viste, ponle que Yesterday. Sí. de Lo los soñó. Beatles, él dice. Sí. Paul dice que se levantó y salió. Todo lo contrario a lo que pasa en el hit. Claro, este se queda dormido y no Claro. no, Y lo se- perdió. Está tan cansado que lo pierde. Sí. ¿sabes Nunca qué? No. apareció. O sea, está basado en hechos reales. Y sí, Más o menos. creemos que sí. Creemos que sí. O sea, es también, o sea, el personaje que canta tiene mucho que ver conmigo, pero al mismo tiempo es una transfiguración, ¿viste? Claro. Entonces se toma libertades como la de creer haber tenido ese hit en las manos. Claro. Que es también lo que hablábamos de esta belleza, Sí. que más aún si se escapa si la perseguís. Sí. ¿Entendés? Total. Y ahí se escapa definitivamente porque el cantor del track la está persiguiendo Claro. de manera activa. ¿Te gustaría que aparezca más allá de todo esto que charlamos? Ponle que aparezca ese hit. Y ¿O- sí, solo por pasar a formar parte de la gran canción, Claro. como la gran canción esa que es esa especie de entramado hecho por todas las canciones que han sido. Sí. Como ese Olimpo de las canciones. De la ponele, música algo así. popular, de la cultura Algo popular. de eso que de todos modos sabemos ¿cómo decirlo? Al mismo tiempo lo afectado que está por la los tejes y los industria, manejes. ¿viste? totalmente. O sea, también ser... ¿Y quién define el hit? ¿Quién no? Claro. hacer oídos sordos o ojos cerrados. Un hit no a definido eso. por el algoritmo, ¿no? Yo me Claro. refería más Es que a yo otro creo- tipo de hit. Claro, Bien. total. Eso seguro, Sí. seguro, me encantaría. Y también uno de los otros así, creo que también lo masivo, veía una entrevista de Buscaile el otro día que decía que lo masivo no es malo. No, No, claro. claro. El tema es totalmente. qué es lo que es masivo. Total, ¿entendés? sí. total. Así que bueno. Así no te veo haciendo reggaetón, digamos. Exacto, Que- pero si se torna masivo lo que sea que se esté haciendo yo en ese momento o De una. algo así, creo que sería, celebrado y divertido. Bueno, Paul, gracias entonces por venirte al Living de Rocktails, No, compartir gracias a ustedes. un nuevo episodio del podcast con nosotros. ¿Será primero, Paul, hasta el próximo disco que saques o Sí. hasta el próximo volumen que hagamos de las charlas que tenemos contigo, que las disfrutamos mucho? Y si llegaron hasta acá, los queremos mucho. Les mando un beso. @rocktails.tv en Instagram, @rocktails en Twitter. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chau, chau. Adiós.